conversatorio que vamos a tener sobre la universidad pública y sus desafíos en América Latina, visiones prospectivas. Un conversatorio libre con la presencia del maestro César Germaná, el maestro Marcelo Arno, la maestra Daniela Timala y el profesor Julio Mejía Navarrete, compañero de mi generación. Bien saben, jóvenes y asistentes, que se acaba de cumplir este año 100 años de la reforma de la universitaria en el Perú. Entonces, ¿cómo con los cambios de esta cuarta revolución industrial que dicen que ya estamos viviendo, que está transformando el sentido del ser y está transformando también el poder, y también podríamos decir no solamente el ser, el poder, ¿no?, sino también el espacio profundo de todos los órdenes de la vida social producto de la revolución tecnológica, la social, la información y la comunicación? ¿Cómo pensar la universidad en estos nuevos procesos? Justo hoy día la participación de nuestros invitados de honor, podríamos decir, el doctor Marcelo Arno y Daniela Timala, nuestro maestro César Germaná, mi compañero Julio Mejía, van a reflexionar sobre los cambios profundos que está viviendo la universidad pública entre el modelo corporativo de universidad que está presente con la transnacionalización, el mismo modelo de la reforma nacional global en las perspectivas de los países nuestros, el modelo de reforma también en la perspectiva, podríamos decir, en lo público y lo privado, ¿no?, de la universidad, y otros modelos, ¿no? Creo que vamos a ubicar que sin duda, mientras que se privatiza justamente lo público, las universidades están planteando una reestructuración profunda de cuestiones de saber, epistemológica, como escuchábamos ayer, en parte fundamental la propuesta del profesor Arno, sino también en los desafíos institucionales y en los desafíos, sobre todo, de integración, de saber y del poder mismo en nuestras sociedades. ¿Cuál va a ser el destino de nuestras sociedades en este cambio paradigmático profundo que estamos viviendo en una complejidad en todos sus órdenes? Entonces, vamos a seguir las intervenciones en primer lugar, ¿no? Vamos a empezar con unas reflexiones de unos 15 minutos o 20 o 15 minutos por cada uno de ellos, y al final unas preguntas por parte de ustedes sobre estas transformaciones, ¿no? Dejaría entonces en el uso de la palabra al profesor César Germaná para sus reflexiones y aportes. Buenas noches. Muchas gracias, Jaime, por haberme invitado a participar en este conversatorio, sobre todo con tan distinguidas y distinguidos ponentes. Mi intervención básicamente va a girar en torno a la crisis de la universidad. Es casi un lugar común hablar de la crisis universitaria, sobre todo refiriéndose a el escaso financiamiento de la universidad por parte del Estado, o al desfase entre la oferta y la demanda de profesionales, o la politización en algunos aspectos de la vida universitaria. Pero creo que detrás de todos estos hechos se encuentra un proceso mucho más profundo. Debemos entender la situación de la universidad, ¿no?, como ese sistema, ¿no?, que tendría dos elementos adicionales a los que planteaba el día de ayer el profesor Arno. Un primer elemento es el hecho de que los sistemas pueden ser, según la propuesta del Premio Nobel de Química de 1977, Ilya Prigogine, pueden ser sistemas dinámicos estables
y sistemas dinámicos inestables o caóticos, ¿no? En ese sentido, se puede decir que un sistema, esto es lo que plantea Prigogine, ¿no? Que un sistema estable es aquel en donde pequeñas modificaciones, esas son las palabras de él, en las condiciones iniciales producen pequeños efectos. En cambio, en los sistemas inestables, en los sistemas caóticos, pequeñas modificaciones, tan vecinas como se quiera, dice, divergen de manera exponencial en el curso del tiempo, ¿no? Y eso es lo que él da como ejemplo el efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Brasil produce consecuencias muy grandes en términos del clima, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Cuando los sistemas son inestables. Y creo que el sistema universitario está viviendo un periodo inestable, caótico, en donde pequeños cambios pueden llevar a profundas modificaciones en el conjunto. Pero en segundo lugar, este sistema está atravesado, el sistema universitario, como todo otro sistema, está atravesado por profundas disputas por el control del sistema. Es la lucha por el poder en el sistema. Y en el sistema universitario también existe esa lucha por el poder, que se puede ejemplificar con el hecho, por lo menos en líneas muy generales, como en la universidad colonial estuvo modelada por la Iglesia. El modelo de universidad colonial era el modelo impuesto por la Iglesia, que en el caso nuestro, aquí en San Marcos, que se funda la universidad en 1551, es una universidad para evangelizar a los indios. O sea, el modelo de universidad fue organizado alrededor de las necesidades de la Iglesia. La universidad moderna, ¿no? La universidad reformista, que surge a partir del movimiento de Córdoba de 1918, tiene como referente el Estado y las fuerzas que controlan el Estado. Y la universidad que se viene imponiendo, la universidad neoliberal, tiene como referente el mercado. Entonces, estas luchas entre las fuerzas, los intereses, las diversas agentes que intervienen en el mundo universitario buscan modelarla. En este sentido, creo que la crisis como reorganización y transición, ¿no? Implica que lo que se reorganiza es un sistema, un modelo de universidad que se construyó sobre todo en América Latina en el siglo XX, ¿no? Es el modelo de universidad que fue plasmado por la reforma universitaria. Este modelo lo que buscaba era convertir la universidad colonial oligárquica dominante en prácticamente toda América Latina, es convertirla en una universidad moderna. Y por universidad moderna se entiende una universidad que, como señalaba el profesor Jaime Ríos hace un momento en la presentación, una universidad que tiene como estructura de saber las estructuras eurocéntricas. Y además es una universidad que se organiza en estructuras institucionales disciplinarias, ¿no? Que es lo que distingue a la universidad moderna, ¿no? La universidad que surge en Europa en el siglo XIX, tanto en Francia como en Alemania, que es diferente a la universidad, radicalmente diferente a la universidad colonial, ¿no? A veces tenemos la sensación de que somos herederos de la universidad colonial, y aquí en San Marcos, me imagino que muchos, algunos colegas, pero también alumnos quizá hayan escuchado hablar de la sanmarquinidad, ¿no? Decir que son la esencia de los sanmarquinos es haber sido la más antigua universidad de América, ¿no? Pero esa universidad, la que se funda en 1551, se
funda sobre la base de un modelo de universidad que es la de Salamanca, que estaba en crisis, ¿no? Como todas las universidades medievales, ¿no? Tan es así que la nueva ciencia, ¿no?, va a desarrollarse fuera de la universidad. Esa universidad moderna es una universidad que tiene como características una disciplinarización del conocimiento. Cada área de conocimiento se convierte en una disciplina, ¿no? Y estas disciplinas se institucionalizan en departamentos, y un conjunto de departamentos en una facultad, y un conjunto de facultades en una universidad. Ese modelo de universidad eurocéntrica es el que se impone con la reforma universitaria. Por eso podemos decir que el modelo de universidad que está en crisis es el modelo de universidad moderna colonial, ¿no? Moderna porque busca desarrollar formas de conocimiento basada en la racionalidad cognitivo-instrumental que surge en Europa en el siglo XVI, ¿no?, y se va a desarrollar en las ciencias naturales. Y en el siglo XIX es la base sobre la que se constituye las ciencias sociales, lo que llamamos ciencias sociales. Y esta racionalidad implica una forma de dominación, es totalitaria, porque excluye toda forma de conocimiento que no se organiza, no se produce de acuerdo a los métodos, normas de la racionalidad cognitivo-instrumental eurocéntrica. Este modelo de universidad va a entrar en crisis, básicamente hacia fines de los años 60 e inicios de los años 70. Esta crisis tiene que ver por lo menos con tres factores a los que aludía Jaime Ríos en su presentación. Una crisis de las estructuras de saber eurocéntricas, sobre todo por los desafíos de nuevas perspectivas de análisis, ¿no?, como ayer nos planteaba, por ejemplo, el profesor Arnold, ¿no?, toda la epistemología y la ciencia de la complejidad, ¿no?, y de los sistemas, creo que constituyen un desafío a esta visión eurocéntrica del conocimiento, ¿no?, o como también plantea Prigogine, ¿no?, cuando señala que en un libro que se titula El fin de las certidumbres, que estamos viviendo un momento privilegiado de la historia de las ciencias, pues el conocimiento científico se enfrenta a nuevas preguntas y nuevos desafíos. Y señala: asistimos a la emergencia de una ciencia que ya no se limita a situaciones simplificadas, idealizadas, mas nos instala frente a la complejidad del mundo real. Una ciencia que permite a la creatividad humana vivenciarse como la expresión singular de un rasgo fundamental común a todos los niveles de la naturaleza. Y más adelante señala: tanto en dinámica clásica como en física cuántica, las leyes fundamentales ahora expresan probabilidades, no certidumbres. Creo que estas afirmaciones de un premio Nobel que se refiere a la física, ¿no?, al Sanctum Sanctorum de la ciencia, ¿no?, a lo más sagrado de la ciencia, ¿no?, pone en evidencia cómo el saber clásico da paso a nuevas maneras de enfrentar el conocimiento del mundo natural y social. Lo mismo se puede decir con la crisis de las estructuras institucionales, ¿no? Una de las características de lo que ocurre en el saber científico es la ruptura de los estrechos límites disciplinarios. Ayer, por ejemplo, en la presentación que hacía el profesor
evolución intelectual del profesor Arnold señalaba que era antropólogo, ¿no? Y sociólogo, y también interesado en problemas políticos y psicológicos, ¿no? Es decir, como señala el informe de la Comisión Gulbenkian para las ciencias sociales, hay que abrir las ciencias sociales. Y no solamente se está ocurriendo eso en las ciencias sociales, también en las ciencias naturales se están abriendo. Entonces se habla de la físico-química, de la biología molecular. Es decir, las disciplinas están dando paso a formas ya no solamente interdisciplinarias, sino unidisciplinarias, formas de organización del conocimiento deben, por lo tanto, dar cuenta de esta complejidad del mundo social y natural. Frente a la crisis, ¿cuáles son las opciones que se abren? ¿Qué tendencias se pueden vislumbrar, ¿no?, en relación a la superación de la crisis? La crisis, como les decía, significa reorganización. Se está reorganizando todo un sistema, ¿no?, que fue el sistema que en América Latina ha sido la universidad moderna colonial. Se está reorganizando, pero estamos transitando hacia otras formas, ¿no? El caos no implica la eliminación total, implica un nuevo punto de partida. Tan es así que Ilya Prigogine habla de las leyes del caos. Y podemos encontrar entonces que a partir de esta situación van a surgir otras formas de organización, quizá otros sistemas de lo que podríamos llamar educación universitaria. Creo que hay tres tendencias. Quizás se ha simplificado en exceso, pero creo que podría ayudar a pensar las perspectivas que se le abren a la universidad. Una primera tendencia, ¿no?, que es la dominante, creo yo, en la actualidad, es la que tiene como referente el mercado. Es la universidad neoliberal, que busca redefinir la universidad, por lo menos en dos aspectos. Uno, mercantilizando el conocimiento y mercantilizando a los profesionales. Por ejemplo, se habla, ¿no?, y ya parece natural la idea de que la universidad forma capital humano, ¿no?, que es una distorsión muy profunda, porque se ha mercantilizado a los profesionales, a los seres humanos. Pero no solamente se mercantiliza el conocimiento y los profesionales, también se mercantiliza la propia institución. Aquí en el Perú, ustedes conocen seguramente, ¿no?, cómo con el gobierno de Fujimori se establece el decreto legislativo 882, llamado eufemísticamente de apoyo al desarrollo de la educación, pero que en realidad es la mercantilización de la educación, porque se plantea la posibilidad de que lo que había sido un bien social igual para todos se mercantilice y se convierte en una institución, la universidad, orientada a las ganancias. Y por lo tanto, lo importante es elevar los ingresos, para lo cual suben las pensiones, y disminuir los gastos, para lo cual se paga cada vez menos a los profesores. Como toda empresa, ¿no?, que busca, capitalista, que busca rentabilizar sus inversiones. Creo, la perspectiva dominante, ¿no?, que se mercantiliza la educación y hay el mercado de la educación. Y no solamente la universidad que se forma de acuerdo al decreto legislativo 882, sino también las universidades sin fines de lucro, privadas sin fines de lucro. Y la universidad pública está orientando en esta línea de la mercantilización. Por ejemplo, no los quiero asustar a los jóvenes que han ingresado a la universidad, pero para graduarse, si bien ahora es gratuita totalmente, ¿no?,
pero para graduarse necesitan pagar una cantidad que no han pagado a lo largo de esos años. En el caso, por ejemplo, de una maestría son como 6.000 soles, en el caso de un doctorado como 8.000 soles. Es decir, la Universidad San Marcos tiene casi el 50% por ingresos propios, ¿no? Y por lo tanto hay una mercantilización de los servicios que ofrece la universidad. El modelo neoliberal, ¿no?, es el que organiza esta tendencia a la universidad como una empresa y por lo tanto orientada a obtener ganancias. Un segundo modelo, una segunda perspectiva, es lo que podría llamarse la universidad desarrollista o neodesarrollista, ¿no?, que es de alguna manera una universidad que busca profundizar la reforma universitaria de Córdoba. Inclusive hay quienes han planteado una segunda reforma universitaria. Un profesor de nuestra universidad, Nicolás Lynch, fue ministro de Educación y cuando fue ministro planteó la necesidad de llevar adelante una reforma de la educación, la segunda reforma de la educación, y tuvo a bien nombrarme miembro de esa comisión para la segunda reforma de la educación, de la universidad. Y evidentemente era iluso pensar que desde del Estado se iba a lograr una reforma. La reforma tenía que venir, como la reforma de Córdoba, desde los propios interesados. Pero esta idea de una segunda reforma universitaria es, creo, parte de esta perspectiva orientada a lograr un mayor desarrollo técnico de la universidad. Quizá el mejor ejemplo, ¿no?, de esta perspectiva es el caso de Ecuador, ¿no?, durante el gobierno de Correa. Allí se desarrolló la ciudad del conocimiento, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Lo que buscaba era cambiar el sistema productivo, ¿no?, es decir, una universidad en función de las necesidades de una industrialización nacional. Un autor dice, refiriéndose a esta universidad, el modelo de universidad, se refiere a esta universidad tecnológica, el modelo de universidad apunta hacia la implementación de un estándar universitario de carácter instrumental, productivista, funcional al mercado y a las políticas de crecimiento económico, funcional a un mercado nacional, ¿no? Creo que este es el modelo, ¿no?, de tecnocratización, ¿no?, y de profundización de unas estructuras de saber eurocéntrico. Creo que hay una tercera vertiente, ¿no?, que ya no está orientada ni por el mercado ni por el Estado, sino por los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y en este sentido ha surgido la idea de una universidad intercultural, una universidad en donde haya un diálogo, ¿no?, entre los saberes eurocéntricos y los saberes de los pueblos que fueron colonizados, los pueblos que fueron subalternizados. Se puede señalar, por ejemplo, lo que dice Boaventura de Sousa Santos. La universidad no solo participó en la exclusión social de las razas y etnias consideradas inferiores, sino que también teorizó su inferioridad, una inferioridad extendida a los movimientos producidos a los conocimientos producidos por los grupos excluidos, en nombre a la prioridad concedida a la ciencia, ¿no? Superar esta ruptura entre el conocimiento académico y el conocimiento de los pueblos que fueron subalternizados, creo que es
lo que se plantea en la universidad intercultural, ¿no? Ese diálogo de saberes del que habla también Boaventura de Sousa Santos. El caso de Ecuador es característico. Allí se formó una universidad de los pueblos y nacionalidades indígenas, llamada Amauta Iguasi, la Casa del Saber. Esta universidad fue clausurada por el gobierno de Correa, porque según ellos no tenía los estándares de una universidad moderna. Creo que allí se puede encontrar con claridad estas dos vías, pero que se puede encontrar en los diversos países de América Latina. En conclusión, pienso que estamos en un momento en donde ese sistema universitario, ¿no?, ha entrado, el que se establece con la reforma universitaria, ha entrado en una profunda reorganización, y por eso la inestabilidad y el carácter caótico de ese sistema. A partir de la crisis de este sistema se hable de determinadas perspectivas, que en realidad son fuerzas, intereses que luchan por modelar la universidad. Y de allí la posibilidad de que cada una de estas fuerzas logre imponer el modelo de universidad que está en función de sus necesidades de poder, bien sea el mercado, bien los grupos tecnocráticos del Estado, o bien la posibilidad de que se vincule con el horizonte de sentido que sería el buen vivir de los pueblos originarios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en una mesa que tiene que ver con el tema central, la Universidad del siglo XXI. Creo que es un tema que merece no solo una discusión, sino muchas discusiones, porque en realidad la universidad, yo creo que está en un proceso de cambio, de transformaciones muy acelerada. El destino de la universidad, no sabemos por dónde puede ir. Yo creo que en gran parte depende de lo que hagan las propias universidades, de lo que haga la propia comunidad, y especialmente los profesores y estudiantes. Creo que nos encontramos en un momento bastante importante, un proceso, no quiero emplear la palabra transición, pero nos encontramos en un proceso de contradicciones acerca del devenir de la universidad en América Latina y de modo particular en el Perú. Personalmente voy a tomar muchas de las ideas que ha expuesto el profesor César Germaná, con las que yo asumo lo que él ha expuesto, pero yo quisiera agregar algunas cosas. Creo que este cuestionamiento a la universidad, o esta crisis a la universidad, como Germaná, César se han referido a ello, creo que tiene que ver con tres factores principales. Por supuesto puede haber más. Uno que tiene que ver con la propia formación de la universidad peruana, con su propia naturaleza histórica. Otro factor tiene que ver con lo que Jaime ha señalado como la nueva revolución tecnológica que está transformando la universidad, y eso nos va a detener. Y finalmente creo que hay la emergencia de una nueva episteme, hay la emergencia de nuevas formas de pensar que están transformando la universidad. Creo que por ahí. Y finalmente quiero agregar que mucho de lo que podamos hablar de la universidad en un proceso de transformación como la que estamos señalando, creo que se entrecruzan los modelos. El resultado puede ser una cuestión híbrida, no sabemos dónde va. Pero lo cierto es que hay la disputa por una universidad del siglo XXI, una nueva universidad. Nos encontramos en ese proceso. Yo voy a referirme a cada una de estas fuerzas que cuestionan y pueden dar lugar, como hemos dicho, a una nueva universidad. En primer lugar,
quiero referirme a la naturaleza histórica de San Marcos y la Universidad Peruana. Creo que ya se han señalado los modelos de universidad por los que ha pasado el Perú, esos tres modelos, ¿no? Foucault señalaba como técnica de poder, señalaba en primer lugar la labor pastoral, la dominación pastoral, efectivamente, de la universidad colonial. En segundo lugar, una universidad basada en la razón de Estado, que es el Estado, la universidad desarrollista. Y creo que también hay una universidad donde el mercado lo define todo, ¿no? Lo que nosotros conocemos. Pero, ¿qué hay lo de común en estos tres modelos que me interesaría ahora presentarles, dado el poco tiempo? Yo creo que en común hay algo a lo que se refiere Mariátegui, José Carlos Mariátegui, y que creo avisoró con toda una lucidez. En los 7 ensayos, a los que tienen interés, lo pueden buscar en la página 106, él dice algo que creo que es fundamental. Dice, el Estado, refiriendo al poder del Estado, dice, cuando se refiere a las mayorías de peruanos, dice, no se refiere a ellos como peruanos iguales a todos los demás. Se está refiriendo en el tema de la educación superior, de la instrucción superior. No se refiere a ellos como peruanos iguales a todos los demás. Porque, dice, predomina el privilegio de casta oligárquico. El pueblo, dice, no tiene derecho a la educación, a la instrucción. Creo que esto es lo que predomina en todos estos modelos hasta ahora de la educación universitaria. Cuando nos referimos a los peruanos desde el Estado, nos estamos refiriendo a ellos de manera desigual. Quiere decir que acceden a la educación muy pocos jóvenes en la colonia por los derechos de sangre, la limpieza de sangre, o sea, criollos, blancos y de origen oligárquico. Están excluidos, como dice César, las mayorías indígenas, un privilegio de casta oligárquico. Pero eso se mantiene ahora, señores. ¿Cierto? La educación no es un derecho, como dice Mariátegui. La educación no es un derecho, el pueblo no tiene derecho a la instrucción. Ahora creo que se sigue manteniendo eso. Los peruanos todavía no participamos en igualdad de condiciones en términos del acceso a la universidad, porque la universidad se encuentra muy estratificada. El neoliberalismo, lo que ha introducido en la universidad, es un debilitamiento de la universidad, yo diría a grados extremos. En el Perú todos sabemos, hay 5 o 6 universidades de élite, de alta calidad, con mejores salarios, con buenos profesores, con acceso a universidades en el exterior. El resto, privadas y públicas, señores, de mediana calidad o peor calidad. Estoy hablando de privadas y públicas, la mayoría privadas, de muy mala calidad, y sabemos ejemplos de eso. El pueblo no tiene derecho a la instrucción, claro, no tiene derecho a la instrucción de calidad, tiene derecho, entre comillas, a una instrucción que no sirve para nada. Si ponemos como ejemplo, he visto universidades unidocentes, que han comenzado a cambiar, pero todavía sí. Universidades unidocentes. Hace 5 años funcionaba una universidad en un hostal, publicado en el diario El Comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo no tiene derecho a la educación de calidad como debería ser en el siglo XXI. No, la educación esta que es un engaño. Creo que esta cita de Mariátegui creo que apunta a establecer la verdadera naturaleza de la universidad en el siglo XXI. Y él está hablando para la universidad colonial, no es un derecho la educación en el Perú, la educación superior. Y creo que tiene toda la razón. El periodo de desarrollo de la universidad privada no comenzó desde el 90, comenzó mucho antes e impulsado por el propio Estado. En 1970, algunos datos,
había solo 34 universidades, 34. 20 eran estatales, un poco más de 100.000 estudiantes. Hoy, en 2017-18, hay 143 universidades. La mayoría son universidades privadas, 92, 51 universidades públicas, la minoría. La mayor parte de los estudiantes está en universidades privadas y podemos agregar en universidades de muy mala calidad, que no sirven para nada. Una estafa en la formación y una estafa que ronda, yo diría, en la compra y venta de títulos y grados académicos. Y lo que decía, este proceso no comenzó en los 90, sino es un proceso que comenzó mucho antes, fines del gobierno de Velasco Alvarado, el gobierno más desarrollista. ¿Quién cree que financiaba a universidades privadas? El Estado, señores. La Universidad Cayetano Heredia, donde la mayor parte de la promociones de médicos se van a Estados Unidos, probados empíricamente, el 71.7% de su presupuesto era asignado por el Estado, presupuesto público. La Universidad Católica, que lo tenemos acá, el 35% del presupuesto de la Universidad Católica lo da el Estado. Mientras que a San Marcos, en ese mismo periodo, le quitaba rentas. En el 2016, que tengo datos, hay datos más actualizados, lamentablemente se me dio el tiempo, el programa Beca 18, señores, que da más o menos 1.000 millones de soles en este programa, que representa casi el 25% del presupuesto de todas las universidades en el Perú, 2.500 millones de soles. Estoy hablando de 1.000 millones de soles. ¿Quién cree que se beneficia con ese programa del Estado con dinero del pueblo peruano? Un 90% del programa Beca 18 va a universidades privadas, especialmente a una de ellas, la Universidad San Ignacio de Loyola. Estoy hablando del 90% dinero que debería ir a las universidades públicas, sigue yendo a financiar a las universidades empresariales. El Estado es quien se encarga de crear, entre comillas, las universidades privadas. De eso estamos hablando. Y genera un debilitamiento, ¿cierto?, de las propias universidades públicas. San Marcos, como cualquier universidad pública, el 50% de su presupuesto es resultado de las rentas propias. ¿Qué quiere decir rentas propias? Sacar dinero de los estudiantes a como dé lugar. Ya César se ha referido que si bien no les cobran, pero al terminar lo que no les cobraba, les cobran. O para estudiar el posgrado, los pobres estudiantes, ¿de dónde sacarán el dinero? Esa es la universidad que tenemos ahora. ¿Cierto? Hay un debilitamiento desde el Estado de la universidad pública que favorece indudablemente a la universidad privada. Porque si fuera competencia, fuera otra situación. Yo estoy dando datos fríos. Quiere decir que la universidad privada no es porque solo existen universidades privadas. Este modelo mercantil, no solamente porque existe una universidad privada, sino porque la propia universidad pública se ha privatizado. Todos los estudios posgrados son privados. La mitad de los ingresos de la Universidad Nacional Pública son ingresos propios, entre comillas. Este es el mercado. Venta de títulos, cobro a los estudiantes de diversas formas. De eso estamos hablando cuando hablamos de universidad. En ese sentido, creo que la expresión de José Carlos María Tigre, que la universidad no es un derecho, creo que tiene pleno vigor. Es una universidad que genera desigualdad. Eso quiere decir. Cuando no es un derecho, genera desigualdad. Los que acceden a universidades de élite y la mayoría que no puede acceder a universidades de élite y recibe la peor educación, como la que está ocurriendo en el Perú. Estos tres modelos creo que
reproduce estas universidades, reproduce un modelo de desigualdad creciente. Este es un factor de crisis, un factor propio de la crisis nuestra, pero creo que también hay otro factor que tiene que ver con la globalización, con los nuevos tiempos, con la nueva revolución tecnológica. Creo que esto está cuestionando también la universidad desde sus raíces. Está estableciendo otra forma pedagógica, otra manera de construir conocimientos, la nueva revolución tecnológica. ¿De qué manera? La universidad tradicional, la educación vertical, el profesor lo sabe todo, los estudiantes están así como ustedes, quietecitos, ¿cierto? Escuchando porque el profesor lo sabe todo. ¿Qué más? Es una universidad instructivista en ese sentido, memorista. Los estudiantes reciben un conocimiento pasivo, ¿cierto? La universidad es prácticamente cognitiva. Me hace recordar cuando yo estaba en la educación primaria, la profesora se paseaba, pobre que quería reírse o conversar con sus compañeros, nos jalaban la oreja. Igualito como están ustedes, quietecitos. Esa es la universidad, puro lobo, como diría Mariate. Y sobre todo, la universidad está centralizada, estaba centralizada en una institución, la universidad, para crear conocimientos superiores. Pues señores, eso se ha roto. Ahora, según Manuel Castel, el 97% del conocimiento está digitalizado. Un 80% del conocimiento está en Internet. ¿Qué quiere decir eso? 80% del conocimiento. ¿Qué quiere decir ahora? Que hay otro modelo de aprender conocimiento, de producir conocimiento. Y está ahí, en las redes. Otro modelo, y ustedes lo saben, constructivista. Ustedes construyen su conocimiento cuando les interesa. Es un conocimiento horizontal, no es vertical. Ustedes, en las redes, de colaboración. Ustedes lo saben. Pero lo más importante, como dice Mariate, es un conocimiento que se construye entre lobos y el mito, jugando. Y están chateando, conversando ustedes. ¿Cierto? Es una nueva forma de construir conocimiento. En las redes, acceden a todas las redes. Horizontal, ¿cierto? No está como ahora, puede estar compartiendo, jugando y a la vez aprendiendo, como son los jóvenes, como es la vida, trabajando, construir conocimiento, como es la vida, no como están ahora aquí. Ese es el modelo tradicional. Y sobre todo, viene la otra característica, hay un conocimiento que va más allá del mercado. Un ejemplo concreto, Wikipedia, la mayor enciclopedia del mundo, con todas sus limitaciones. Señores, está más allá del mercado. ¿A quién le cuesta acceder a Wikipedia? ¿Te pagan? Nadie. Está más allá del mercado. Pero no solamente Wikipedia, ustedes se saben. Yo a mis alumnos de investigación cualitativa les digo, si ustedes quieren aprender investigación cualitativa, no tienen por qué venir a escuchar. En 5 años pueden acceder a determinadas páginas, espacios que hay en Internet y aprenderían mucho más de lo que yo les puedo decir. Y de repente conocimientos de mejor calidad, de repente. ¿Cierto? Y ustedes lo saben. Quiere decir que hay otra manera de construir conocimiento. Y eso es la nueva revolución tecnológica, que pone en jaque a la universidad tradicional. Digo, pone en cuestionamiento a la universidad tradicional. Y avisora nuevas posibilidades, claro, avisora nuevas posibilidades. Sí, muchas gracias. El tercer factor se refiere a la emergencia de una nueva episteme. Creo que está emergiendo una nueva episteme en América Latina y en particular en Perú, que tiene dos fuentes esta nueva episteme, y lo voy a decir rápidamente. Una es lo que Orlando Falsborda, este viejo sociólogo muerto, decía en La savia de las civilizaciones. Nosotros tenemos conocimientos ancestrales, señores, que no son aprovechados. Edgar Morin, cuando estuvo por acá, dijo, podemos acceder
al infinito de la naturaleza a través del lenguaje del ADN. Hay un lenguaje del ADN. Quiere decir que el conocimiento positivista moderno es finito, mientras que el conocimiento, ¿cierto?, en general, es un conocimiento mucho más allá, porque la naturaleza, la vida, es múltiple, es diversa, es infinita. Si queremos saber algo de la naturaleza, hay que recurrir a conocimientos indígenas. Saben mucho más que la ciencia, muchísimo más. La ciencia tiene que acercarse apenas a ella, muchísimo más. Claro, si queremos conocer cómo manda el hombre a la luna, tenemos que hacer conocimiento moderno. Quiere decir que hay un conocimiento de la savia de las civilizaciones, sobre todo en civilizaciones como la nuestra, las andinas, ancestrales. Yo les puedo contar muchas experiencias personales de cómo estos conocimientos permiten salvar la vida de las personas. Y ustedes lo saben, ¿cierto? Hay conocimiento ahí, menospreciado, excluido. Pero también hay otro conocimiento, otra fuente de la emergencia de este episteme que les decía. Creo que tiene que ver con los nuevos valores, las nuevas creencias que comienzan a instalar en la mente de las personas, de la sociedad, los que se llaman los movimientos de la sociedad, como a algunos les gusta llamar movimiento de la sociedad. Valores, creencias y conocimientos nuevos comienzan a emerger rápidamente, ¿cierto? Creo que emerge un conocimiento basado en la igualdad. Las mujeres en los últimos 50 años pelean ¿por qué? Por la igualdad de género, rápidamente, a pesar que puede predominar el patriarcado. ¿Pero qué pelea? Y esto está transformando el mundo. Ahí se produce conocimiento y valores que se comienzan a instalar en la mente de la gente. Los jóvenes y niños, como acá lo he repetido varias veces, están cambiando las relaciones de paternidad. Los niños, las relaciones de paternidad. Para los que no me escucharon, antes la relación de paternidad estaba basada en un orden biológico, porque el padre, procreador. Ahora no, señores, los niños tienen derechos, exigen que la autoridad del padre sea aceptada por el niño, exige el niño. Antes el niño ni siquiera podría dirigirle la palabra al papá. Ahora no. El padre tiene que ganarse el afecto, el cariño del niño. ¿Qué cosa es eso? Igualdad, señores. Entonces estamos entrando en un mundo de igualdad, de valores, conocimiento. Los movimientos indígenas, desde Chiapas, desde el 94, están contra el racismo. ¿Qué es esto? Igualdad, señores. Igualdad. Los indignados que dieron la vuelta al mundo, el más famoso, el 15M español, que planteaban luchar contra el 1% que se apropia de toda la riqueza del mundo. ¿Qué es eso, la igualdad? Quiere decir que aquí se está creando conocimientos, valores. Está emergiendo una nueva manera de pensar. Está emergiendo nueva forma de conocimiento. Y la universidad, por supuesto, está alejada de esto. Entonces, en países ancestrales como el nuestro tenemos una savia de la civilización, pero también hay la emergencia de nuevos valores que ponen en jaque el conocimiento que se produce en la universidad. Creo que esto está produciendo nuevas posibilidades para la vida universitaria y rápidamente quiero centrarme en esas nuevas posibilidades, ¿cierto? Creo que la primera posibilidad que se abre para la vida universitaria, la universidad del siglo XXI, es que la universidad sea un derecho que no genere desigualdad, que la universidad sea un derecho de igualdad para todos, que no haya privilegios. El único privilegio es el conocimiento, que entre los más capaces. No privilegios de sangre, como en la colonia, o privilegios mercantiles, que solo entren los que tienen plata a una educación de calidad, como ocurre en el Perú y en gran parte del mundo. Que todos podamos acceder a la educación de calidad. Esa es, creo, la universidad del siglo XXI. Eso debe ser la universidad del siglo XXI, que todos podamos ingresar a una educación de calidad, la mejor educación. El segundo es que creo que Internet está creando lo que se llama los conocimientos como bienes comunes.
como Wikipedia, más allá del mercado, ¿cierto? Bienes comunes, como era contra el cercamiento, como ocurría en el siglo XVIII, de las propiedades, de los lagos, de las aguas, de los bosques. Hay que pugnar contra ese cercamiento y hacer que el conocimiento sea lo que es en la vida universitaria, un bien común, que nadie cobre. Eso es, creo que si logramos que la universidad se establezca, como es el modelo de Wikipedia, podemos tener una universidad del siglo XXI, más allá del mercado. Y en tercer lugar, hacer de la universidad que sea parte de esta nueva episteme que emerge. Una episteme que vaya en favor de la naturaleza, una episteme que vaya, ¿cierto?, por la igualdad. Es una nueva, valores, conocimientos que son propios de los movimientos sociales. Los movimientos sociales, ustedes dirán, no son un partido político, pero instauran, tienen la función de instaurar nuevos valores, nuevos conocimientos, hace que surja una nueva episteme en la sociedad. Por eso son importantes los movimientos sociales. Bueno, esos nuevos valores, esos nuevos conocimientos, en décadas van a comenzar a organizar las instituciones de la sociedad. Y si es así, la igualdad tiene posibilidad. Por eso es importante que es esta nueva episteme. Por eso que la universidad tiene que engancharse con esta nueva episteme que está emergiendo. Bauman, este gran sociólogo muerto, decía que si preguntáramos a la gente cuál es el valor, cuál es el valor más importante, la gente respondiera que es la igualdad. Es la igualdad. Creo que una universidad del siglo XXI tiene que ser de esta naturaleza. Y por tomar las palabras de César y de un gran amigo recientemente fallecido, podríamos hablar de una universidad descolonializada. Muchas gracias. Bueno, les agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes, con mis colegas. Uno escucha, aprende mucho de lo que aquí se está señalando, ¿no? Y también se ve la compatibilización que hay en la experiencia peruana, la experiencia de ustedes y nuestra experiencia, la experiencia chilena. Brevemente 2 puntos y luego me centro en lo que yo quisiera aportarles, asumiendo lo antes señalado, que yo comparto en gran medida y le doy mucho sentido. Lo primero es señalar desde dónde uno está hablando, ¿ya? Yo soy profesor de la Universidad de Chile, una universidad pública, igual que la Universidad de San Marcos, una universidad tradicional, ligada a nuestro país, a nuestra formación como chileno. Yo estudié en la Universidad de Chile, en esa universidad, he sido profesor en esa universidad, he sido directivo en esa universidad, una universidad pública, estatal, y la quiero mucho. Y veo en ella una cosa interesante sobre la cual quiero indicarle. En segundo lugar, un segundo contexto, un poco para que compartamos algunas cosas, también entre nosotros deben haber en Chile en estos momentos una centena de universidades, de las cuales poco menos del 20% deben ser universidades públicas. La proporción de estudiantes debe ser un poco mayor. Las universidades públicas deben ser como el 38, 42% del total de estudiantes. Ya están en universidades públicas y el resto en universidades privadas. Con eso quiero decir que el mundo ha cambiado. Nuestro mundo universitario ha cambiado, así como ha cambiado el de ustedes. No me voy a referir a los elementos de calidad, a cosas, sino que solamente que ahí hay un pequeño cambio y un pequeño gran cambio. Ahora me voy a referir concretamente dentro de ese cambio y de ese escenario a las universidades públicas, es decir, a la universidad a la cual yo pertenezco, a la universidad de la cual nosotros estamos aquí, específicamente a ella. Y ahí ya hemos escuchado y compartimos los marcos generales en los cuales se mueve la universidad pública. Yo voy a referir aquí, por gusto, es una selección, por cierto, a las características más bien internas de las universidades públicas. ¿Y qué se podría esperar de ellas? ¿Y cómo uno podría ahí pensar y hacer algo al respecto? Universidades públicas. Y ahí me visualizo
dos variantes sobre las cuales me quiero extender. Uno quiere mejorar las universidades públicas, y si las quiere mejorar ¿cómo y para qué? Y la otra, si uno quiere cambiar las universidades públicas, y cambiarlas ¿cómo y para qué? Voy a referirme a lo primero, que es relativamente común. Es decir, ¿cómo colocamos en mejor posición a las universidades públicas en un contexto en el cual las universidades públicas son unas entre otras? ¿Ya? Y quizá una de las maneras de colocar a las universidades públicas en el plano de mejoramiento es abandonar la pretensión de que las universidades públicas tengan que ser unidimensionales, es decir, abarcar solamente una dimensión de la realidad, sino que asumir que las universidades públicas están en un contexto complejo y por lo tanto deben responder a ese contexto complejo con una complejidad también equivalente. Esto significa que las universidades públicas no pueden estar concentradas en la orientación hacia el mercado, porque el mercado es solamente un aspecto dentro de lo social. No pueden estar concentradas exclusivamente en la formación de conocimientos científicos, porque es un aspecto. No pueden estar necesariamente concentradas ya en alimentar a las élites de nuestros países, sea cualquiera la magnitud de estas élites, por cierto, que también han cambiado desde la Revolución de Córdoba hasta la actualidad. No pueden estar concentradas ahí. En otras palabras, si queremos mejorar, la palabra mejoramiento de nuestras universidades públicas, debemos asumir la complejidad que éstas tienen y tratar de desenvolvernos en este caos de hipercomplejidad de una universidad pública que ya forma políticos, forma intelectuales, forma profesionales, forma científicos, desarrolla ciudadanos, forma ciudadanos, etc. Y hacerlo de la mejor manera posible. Y quizá las características de una universidad pública sean justamente no segmentarse ni especializarse en un determinado ámbito. En otras palabras, abarcar todas las dimensiones de la sociedad y hacerse cargo de ellas de la mejor manera posible. Pero para eso a lo mejor debe cambiar. Y aquí pasa un segundo nivel. Una cosa es mejorar y la otra es cambiar la universidad. Para que la universidad, desde mi punto de vista, asuma lo que significa su inserción en la sociedad en nuestros países, debe ser más complejo. Para poder asumir eso, debe asumir una forma de organización. No basta solamente con que señalemos, es decir, es el punto de partida, por cierto, ya, no es suficiente, pero es el punto de partida. No basta señalar cómo queremos que sea la universidad, o qué es lo que hay que hacer para que la universidad sea pública, sea mejor, sea la más completa, la que lidere o que recupere su historia o que se amplíe a otros sectores de la sociedad, sino que también uno debe señalar cómo debería organizarse una universidad con estas características. Y ahí, ya dentro de mi estudio y mis intereses, yo me centro en el campo organizacional. Las universidades no solamente pueden ser concebidas como sistemas sociales en general, sino que son formas de organización, es decir, formas con las cuales se producen vinculaciones entre personas, entre roles y máquinas. ¿Cómo organizar esto? Y ahí yo pensaría para el caso de las universidades públicas, tratando de aportar mi propia utopía al respecto, ¿ya? Dentro del campo de las universidades públicas, yo creo que las universidades públicas están en condiciones de experimentar, es decir, de tensionar sus formas de organización. No solamente mejorar y competir dentro del ámbito del sistema universitario, sino que experimentar a su interior. ¿Y en qué experimento pienso yo que las universidades públicas deberían orientarse? O un primer punto, incorporar, como se ha sido señalado aquí, y señaló su decano, incorporar las nuevas tecnologías que permiten que las vinculaciones al interior de una organización se establezcan a través de redes.
y no solamente ya a través de líneas ya burocráticas. Esto significa reorganizar internamente a la universidad, reorganizar, de darle una nueva forma de organización. Decir que estamos en un mundo de redes y que debemos organizarnos en redes también puede ser un decir, pero existe en el campo de las organizaciones, en muchos otros campos, tecnologías organizacionales, de diseño organizacionales que asimilan la noción de redes y que se llaman, y tienen numerosos nombres, pero una de las maneras de denominarse de ellos son estructuras matriciales, que no responden a nuestra concepción que se señaló antes, tradicional, de facultades, departamentos, escuelas, unidades, etc., sino que estructuras matriciales en las cuales las relaciones que se dan en su interior son relaciones más bien de colaboración. ¿Pero colaboración de qué? Porque no se trata de un valor solamente en términos de colaboración, son importantes los valores, por cierto, ¿ya? Sino que relaciones de colaboración en términos de afrontar determinados problemas. Y esos problemas, ya sabemos hoy día, no son disciplinarios. Son problemas en los cuales reconocemos los diferentes ángulos que hay. Bueno, si repensamos nuestras formas organizacionales en las universidades estatales y experimentamos sobre ellas, realmente podríamos efectivamente reposicionar nuestra posición dentro de la sociedad como universidades estatales públicas. Ahora bien, uno dice, y un segundo punto con respecto al tema tecnocrático y con respecto al tema del capitalismo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se definen los problemas? Es decir, frente a qué problemas las universidades estatales podrían nuclear sus actividades. Y ahí yo diría, no hay que ir muy lejos. Hay ciertas características de las universidades latinoamericanas, San Marcos, la Universidad de Chile, la Universidad de San Andrés, la Universidad Nacional de Colombia, la UNAM, todas estas me refiero, ¿no? Hay ciertas características en ellas que están en su, por llamarlo así, en su impronta. Las universidades latinoamericanas, a diferencia de lo que se pudiera pensar en un principio, no han estado muy ligadas a la ciencia, tampoco han estado muy ligadas a la economía. Por eso, las universidades de abogados, las universidades tradicionales, ¿no? ¿Ya? No están muy ligadas ni a la ciencia, ni han estado muy ligadas a la economía. También han defendido mucho sus autonomías internas, por lo tanto, las universidades públicas, me refiero, no están ligados a determinados sectores hegemónicos de la sociedad política, ya sean reaccionarios o revolucionarios. Pero sí las universidades latinoamericanas han estado muy ligadas o muy vinculadas a la política de nuestros países, definida en términos muy generales, a la política. Las universidades desde sus orígenes en nuestras repúblicas, ¿no?, en Latinoamérica, han estado muy vinculadas a las reformas sociales y a los cambios en nuestros países, los cambios en las sociedades. Me refiero a países, por ejemplo, las emergencias de determinados estratos, la ampliación, la desarticulación de las oligarquías, etc. Y en gran medida una rearticulación, pienso yo, de las universidades públicas en términos de redes, sistemas periciales, orientados por medidas colaborativas para afrontar determinados problemas, podrían estar definidas por problemas que se definen políticamente en sociedades de tipo democrático, como de cierta manera aspiramos todos nosotros. Bueno, eso desde mi punto de vista sería la utopía que yo plantearía. En otras palabras, el modelo que yo plantearía. Si yo quisiera reposicionar a las universidades públicas, no las reposicionaría solamente señalando un mejoramiento interno, sino que una verdadera revolución a su interior. Ustedes podrán decir revolución organizativa. Nosotros podremos decir, pero eso es demasiado utópico, qué sé yo, demasiado irreal, etc. Pero,
¿Qué tan no factible es eso, definitivamente? ¿Cuáles son sus limitaciones efectivas, aparte de nosotros mismos, aparte de nuestras propias comunidades, aparte de lo que veíamos de cierta manera ayer, yo les señalaba, repensar cómo observamos nuestras sociedades y naturalizamos las formas con las cuales lo hemos observado, no nos deja ver ya estas otras variantes y nos vamos quedando de cierta manera atrás frente a una verdadera revolución que podría originarse en nuestras propias universidades. Para esto no se necesitan grandes recursos, entre paréntesis, ya se necesitan recursos, por cierto, ¿no? Ya se necesitan salas, profesores pagos, libros, bibliotecas, no cabe la menor duda, pero no necesitan grandes recursos. Ni todo el dinero del mundo ya va a llevar a una idea a concebirse y a materializarse organizacionalmente, entre paréntesis. Ya habremos descubierto muchas cosas si el dinero lo solucionara, ¿ya? Sino que más bien un diseño, una idea de futuro sobre nuestras universidades sí puede conducir a modificarlas. Y por último, con esto termino, un dato más bien histórico. Las universidades se originan, como se señaló hace un rato, hace mucho tiempo, ya por el año 1000 en Europa. Ese es su origen, al alero de las escuelas catedralicias fundamentalmente, ¿ya? Pero en el momento que se originan en ese medioevo, las universidades constituyeron en ese momento un cambio revolucionario en el orden social medieval. El orden social medieval europeo está constituido por los estamentos. Las universidades, al articularse como corporaciones de estudiantes y corporaciones de maestros, de ahí el concepto general de universidad, ya en términos generales, rompieron experimentalmente el orden medieval. Lema del momento, ¿ya? La universidad hace libres, la educación hace libres. ¿Libres de qué? ¿Ya? Libres de la sujeción al orden estamental. En otras palabras, por primera vez se rompe un orden estricto, estratificado estamentalmente, y eso lo hicieron las universidades como preavances. Rápidamente, por supuesto, la Iglesia, ¿no? La Iglesia romana, y rápidamente ya los reyes y los señores feudales se dieron cuenta de ello y impusieron sus propias condiciones a estas nuevas formas organizacionales de ruptura. Pero de cierta manera las organizaciones universitarias constituyen antecedentes de lo que es algo bueno en nuestro mundo moderno y que hoy día aspiramos que siga haciéndose eso mucho más extensivo y mucho más inclusivo. No depender de lo que han sido nuestros padres o las generaciones anteriores, sino que depender de nuestros propios intereses, de nuestras propias capacidades, de nuestras propias disposiciones. Cierro lo que estoy señalando. Comparto el marco general en el cual están las universidades y sus limitaciones y sus condiciones críticas, pero creo que también a ello se le puede complementar, repensar sus formas de organización interna en función de determinados problemas, asumiendo nuestra historia, nuestra vinculación política y con la política de nuestros países y asumiendo también que estamos en un horizonte en lo cual las universidades públicas y estatales no son la totalidad del horizonte universitario, pero sí probablemente el que tenga mayor responsabilidad sobre nuestros propios países. Muchas gracias. Me siento muy honrada de ser mujer y estar en esta mesa. Ojalá más adelante haya más mujeres en una mesa como esta. Me da mucho gusto ver a muchas mujeres estudiantes sentadas aquí hoy día. Y no sé si voy a dar una mirada tan distinta, pero probablemente un poco más, me voy a dar la libertad de centrarme un poco más en la experiencia personal como académica de una universidad pública que es la Universidad de Chile. Y desde ahí poder compartir con ustedes cuál es mi mirada de lo que es el mundo académico, de lo que es la universidad en este siglo XXI, dada los elementos críticos que muy bien han señalado los profesores que hablaron antes que yo. Lo primero es contarles desde dónde les hablo. Yo soy psicóloga,
Soy académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Estudié en esa universidad, trabajo en esa universidad actualmente, que es una universidad pública, como les contaba el profesor Arnold. Y escuchando a los otros profesores, efectivamente, como bien señalaba Marcelo Arnold, nuestra universidad comparte mucho con la experiencia de la Universidad Estatal Peruana. Somos una universidad antigua, tradicional, pública, y que estamos en este momento rodeados de una serie de universidades privadas donde estudia una gran cantidad de estudiantes que tienen que pagar muy caro para estudiar ahí. Muchos de ellos son justamente los estudiantes que no tienen mayor formación en el colegio, por lo tanto no acceden a la universidad pública, que tiene muchos requisitos para poder entrar. Creo que acá en la Universidad de San Marcos es lo mismo. Por lo tanto, los jóvenes que no han tenido muy buena educación, que vienen de sectores más populares, de menos recursos, terminan en universidades privadas, que son carísimas, y con los padres endeudados durante años para poder pagar una formación bastante mala, bastante precaria. O sea, la situación crítica de la formación universitaria, desgraciadamente, no ocurre solamente en Perú, también la estamos viviendo en Chile. Quiero contarles, eso sí, que aún en medio de toda esta situación crítica, ¿cómo veo yo lo que es la universidad pública actualmente? Desde mi experiencia como académica de una universidad pública. Lo primero es que en tanto universidad pública nos debemos a lo público. Suena tremendamente obvio, pero no necesariamente es tan obvio en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? A mí me pagan los impuestos de los chilenos y chilenas. Yo vivo gracias a lo que me paga la ciudadanía. Por lo tanto, me debo a ella, y por lo tanto a lo que yo me dedico, lo que yo priorizo, lo que estudio, lo que investigo, dónde trabajo, tiene que tener que ver con eso, con cómo yo devuelvo a lo público lo que lo público me ha entregado a mí. Y es lo que trato también de instalar en mis estudiantes. Los que estamos en el mundo público tenemos esa responsabilidad. No me voy a dedicar a hacer un discurso moral, ni mucho menos, solamente quería dejar eso establecido, porque eso tiene que ver con dónde ponemos la mirada académica en una universidad pública. Y la ponemos, o queremos ponerla, o tratamos de ponerla, en aquellas problemáticas sociales emergentes que son relevantes para nuestra sociedad y que muy pocas veces tienen que ver con lógicas de mercado. Y en ese sentido, quiero compartir con ustedes que desde mi experiencia creo que el trabajo académico puede ser una forma de resistencia a un modelo hegemónico que trata de instalar una lógica de mercado sobre cuáles son los temas que en el mercado después van a ser relevantes. Desde el mundo académico público, lo que es relevante es lo que es socialmente relevante. ¿Dónde están los problemas sociales más importantes? Yo estoy en el campo de la psicología y las ciencias sociales, y cómo desde el trabajo académico podemos dar respuesta a esas demandas sociales. Así que lo primero es que creo que el trabajo académico, en tanto se centra en problemas sociales, puede constituirse como una forma de resistencia, lo que abre una posibilidad y gratifica también cuando uno trabaja en eso. Y aquí les quiero poner un ejemplo bien concreto de lo que nosotros estamos haciendo, pues yo creo que finalmente, y es lo que siempre yo hago en clase, si una cosa es lo teórico y ahora cómo lo aterrizamos en ejemplos concretos de la vida, de lo que hacemos. Y les quiero contar lo que estamos haciendo como una forma de resistencia académica. Uno de los temas sociales relevantes que ha aparecido en los últimos años a nivel mundial y claramente en la región latinoamericana y en Chile es el tema del envejecimiento poblacional. Eso es algo que a lo mejor ustedes ya han venido escuchando. El mundo está envejeciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más la proporción de adultos mayores de la población general es más alta. Cada vez vivimos más y tenemos menos hijos. Raya para la suma, cada vez hay más personas viejas en el mundo. Y no solo cada vez hay más personas viejas, sino que además esa etapa que llamamos vejez dura muchísimo. Antes eran muy pocos los que llegaban a viejo, ahora todos
vamos a llegar a viejos, algunos antes que otros, ¿sí? Y además esa etapa va a durar mucho. Yo no sé qué edad tienen ustedes, pero para mirarlos 20 y pocos, si es que no, ¿sí? ¿Por ahí? Bueno, la vejez de ustedes, chiquillos, va a durar más que lo que han vivido hasta ahora. Puede durar 30 años. Una persona en Chile empieza a ser considerada, comillas, vieja a los 60 años, 65, y podemos vivir hasta los 90 perfectamente. Entonces, ahí hay un fenómeno social, demográfico, cultural tremendo que se nos viene encima y al que tenemos que responder, porque va a haber una gran cantidad de demandas respecto de cómo va a ser la calidad de vida, la salud mental, la integración social de las personas en la medida que vamos envejeciendo. La vejez no va a ser un problema de otros, es un problema de todos nosotros. ¿Cómo desde la universidad abordamos eso? Que no es rentable, se los digo. Yo soy psicóloga clínica, me dedico a trabajar con gente vieja, no es rentable. Es mucho más rentable trabajar con otro grupo. Los viejos no tienen plata, generalmente están más empobrecidos. No es lucrativo dedicarse a la vejez, ¿ya? Para nada. Y sin embargo, como universidad pública tenemos que hacerlo porque tenemos que dar respuesta a lo que son los desafíos sociales de ahora. Entonces, ese es un primer punto que les quería comentar. Y lo segundo, voy a hablar corto, voy a estar bien cansado, así que no se preocupen. Una segunda forma de resistencia también, creo yo, tiene que ver con la posibilidad, y recojo un poco lo que decía Julio Mejía, de abrir la mirada a nuevas epistemes, es decir, de poder abrir la mirada a nuevas lógicas de trabajo, nuevas lógicas de investigación, nuevas lógicas de estudio. Como bien señalaba el profesor Germán al comienzo, esta idea, ¿no?, de las parcelas de conocimiento, que probablemente por un lado han tenido muchas ventajas, pero también nos han restringido muchísimo. Como también desde la universidad pública estamos resistiéndonos a esa parcelación del conocimiento. Y aquí les quiero contar que tenemos un grupo de investigación que se llama GERO, y que es un proyecto grande de investigación en temáticas de envejecimiento. Tenemos un centro de investigación que se llama Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Imagínense el nombre para raro, ¿no? ¿Qué hace una psicóloga metida con el metabolismo? Bueno, justamente tiene que ver con estas nuevas lógicas. En este equipo trabajamos bioquímicos, biólogos, médicos, y yo que soy la única del campo de las ciencias sociales, psicóloga, y también tengo formación en antropología, y es bien divertido porque por esto les cuento parte de la experiencia al comienzo para este mundo más biomédico. Psicóloga, socióloga, antropóloga, más o menos todo lo mismo nomás, ¿ya? Sí, no hacían muchas distinciones. Así de distantes hemos estado unas disciplinas con otras. ¿Y qué es lo que hemos venido haciendo en este equipo? Este es un centro cuyo objetivo es conocer cuáles son los factores de riesgo que inciden en que la población mayor envejezca de manera saludable o haga una enfermedad neurodegenerativa. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, la más temida es el famoso Alzheimer, no sé si lo han escuchado, que es un tipo de demencia. Y es el gran terror de la mayoría de la gente al envejecer. La gente no tiene tanto miedo a morirse, tiene miedo a quedar demente y ser objeto de cuidado. Nosotros estamos investigando qué ayuda a que las personas envejezcan saludablemente o hagan una enfermedad neurodegenerativa como la demencia. Suena aquí facilito y bonito, ¿cierto? En la práctica, tratar de tener esta nueva lógica de trabajar interdisciplinariamente ha sido, voy a ser bien honesta, un parto. Desde sentarnos a la misma mesa, donde para muchos de estos colegas, entre psicólogas, sociólogas, que es lo mismo, ¿no? Una cuestión social, punto, ¿sí? Y empezar a tratar de tener códigos comunes, a entender, fíjense, para que vean lo que es la parcelación del conocimiento. Ni siquiera estamos de acuerdo en qué entendemos por la palabra viejo. Y estudiamos los viejos. Ese es nuestro grupo de estudio. Y lo que un biólogo entiende por vejez, poco y nada tiene que ver con lo que una psicóloga entiende por vejez. Cuando yo hablo de que la vejez es una construcción social, al comienzo me quedaban mirando
o sea, con una cara impresionante, porque para ellos era, es decir, chino mandarín lo que yo hablaba, y ni les digo lo que es para mí escucharlos a ellos, todo lo que he ido aprendiendo. O sea, al comienzo todo era como una cosa de mirarnos y cómo lo hacemos para trabajar en conjunto. Cuando vimos que teníamos que aplicar algunos instrumentos para hacer, porque este es un estudio longitudinal a 5 años, renovable a 10, yo dije en una reunión, todavía me acuerdo, miren, lo que pasa es que para aplicar instrumentos psicológicos, que es una batería de pruebas, no sé si han escuchado hablar de los test psicológicos, bueno, necesitamos adaptarlos primero, porque están construidos en otras poblaciones. Entonces, una prueba de personalidad construida en Estados Unidos a mí no me sirve, no la puedo aplicar tal cual acá, tengo que adaptarla y estandarizarla. Y eso demora meses, casi un año. Bueno, me miraron espantados, pero espantados, porque uno de ellos me dijo, pero ¿cómo? Es como yo en mi laboratorio tengo todos mis instrumentos calibrados. Le dije, claro, son mundos con... Y lo raro de esto es que en realidad no tiene nada de raro. Es decir, es lo más obvio que en mundos tan distintos no se entiendan si nunca se han sentado a conversar. Tanto es así que una exdirectora de un centro que financia proyectos multidisciplinarios muy importantes me dijo, Daniela, me dijo, si al final de los 5 años no se han peleado entre todos y terminan repartiéndose la plata, ya tenemos tantos millones de pesos, tantos para ti, cada uno en su laboratorio escribe sus propios artículos. Si eso no ha pasado, es un exitazo, me dijo. Si logran mantenerse trabajando juntos y logrando armar un código común, ya va a ser un tremendo éxito. Y en eso estamos. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que esto principalmente se da en una universidad pública. Este esfuerzo de entendernos entre mundos e idiomas tan distintos, porque lo que importan acá son los viejos, no cuánto se luce cada uno en el grupo, sino que cómo ayudamos a que la gente envejezca mejor, aunque nadie gane plata con eso. A todo esto nos pagan a toda una mugre por esto, ¿sí? Pero ahí estamos, porque es relevante, porque es importante, porque tenemos que entendernos. Piensen, y con esto ya voy terminando, y esto no es porque qué rico hacernos todos amigos, es porque los fenómenos que estamos estudiando requieren esta nueva mirada no parcelada. Cuando hablamos de la demencia, no sé si saben lo que es la demencia, cuando la gente empieza a perder su autovalencia porque no es capaz de pensar de manera autónoma, se le olvida todo, las personas con demencia dejan el gas prendido de la casa y no se dan cuenta, salen, les roban la plata, es decir, es una patología muy compleja. Bueno, la demencia es un cuadro clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo le abro la cabeza a un paciente con demencia, no voy a encontrar la demencia, voy a encontrar un cerebro probablemente lleno de placas de beta-amiloide y células tau, pero hay otra gente que tiene la cabeza también con esas placas y que no hace una demencia. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si la demencia tiene que ver con las placas que tenemos patológicas en la cabeza y no todos con esas placas hacen la demencia, estamos hablando de un fenómeno complejo. Si no nos situamos en un paradigma que reconozca lo complejo, no vamos a entender nunca lo que es la demencia. La demencia ocurre en un sistema complejísimo que es el sistema psíquico. Y yo no le puedo ver a nadie el sistema psíquico. Es un sistema autopoyético cerrado. Y aquí muestro mi beta sistémica, ¿sí? Es completamente cerrado. Es un sistema emergente que surge de acoplarse con la biología y con lo social. Pero ¿dónde está? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo estudiamos? Si no lo abordamos en su complejidad, nunca vamos a entender lo que es la demencia. ¿Cómo se organizan todos estos factores de riesgo? Los genéticos, por ejemplo, con la historia de cada uno, con el nivel educacional, con si tuvo historias de depresión o no. ¿Cómo todo eso se relaciona entre sí para que alguien finalmente haga o no haga una demencia? Ups, estamos hablando de algo altamente complejo. Y si no lo abordamos desde lo genético, biológico, todo lo biomédico y todo lo psicológico y lo social, y quién sabe qué otras variables más, no la vamos a entender nunca. Y en eso se nos va gran parte de nuestro trabajo.
No es fácil. Sería mucho más fácil, como dice mi amiga, repartirnos la plata, cada uno va a su laboratorio, cada uno escribe su artículo. Pero así no vamos a abordar un fenómeno complejo. El desafío que tenemos como académicos es resistirnos a esta parcelación del conocimiento, buscar trabajar en conjunto. Probablemente ya no hablamos de interdisciplinaridad, sino que de transdisciplinaridad, lo que implica ya construir objetos de estudio comunes entre nosotros. Y eso es tremendamente complejo. No es para nada lucrativo, para nada, pero responde a lo que nuestra sociedad requiere. Por ello creo que la resistencia académica es una forma de resistencia que solo se da en la universidad pública. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctora Daniela, por darle sentido complejo a las incertidumbres de la vida en todas sus dimensiones. No podríamos terminar esta reunión sin la participación de usted. Quisiéramos que cada uno de ustedes, los que quieran hacer una pregunta, vamos a hacerlo de manera general para que después cada uno de los colegas den sus reflexiones. A ver, ¿alguno de ustedes alguna pregunta? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Kevin Zabaleta, yo soy de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que está al lado. Yo tenía dos preguntas. La primera, con respecto a la universidad pública, ¿en qué momento las clases dirigentes abandonan la universidad pública como apuesta de educación? Bueno, en el caso de Perú es un poco claro y más o menos mi pregunta va para César Germaná. Y la segunda pregunta es con respecto a la SUNEDU. En el marco de la historia de la Universidad Nacional, que nazca la superintendencia y que, bueno, después ya de más o menos 3 años, esté comenzando a dar sus primeros signos, ¿no? Con el cierre de la Universidad Orbal, etc. ¿Cuáles son los cambios que tiene esta apuesta? Mi nombre es Félix Samuel Guamaní Díaz, soy de la Agraria y quisiera preguntarle si es posible que en el Perú se genere igualdad si los países que son, o sea, que dominan la tecnología y el poder económico, o si ellos no emplean la igualdad, o sea, si el Perú sería capaz de poder implementar por sí solo la igualdad. Buenas noches, mi nombre es Melissa Ramos, soy de la Universidad Agraria. Yo quería hacer una consulta sobre el tema de la evaluación de los conocimientos que mencionaron, que mencionó una de las ponencias. ¿Cómo se podría evaluar el caso del único privilegio fuera el conocimiento? ¿Cómo se podría evaluar ese conocimiento teniendo en cuenta que somos tan diferentes y tenemos habilidades tan diferentes y que uno puede ser inteligente de una forma o de otra forma, ¿no? No todos somos iguales, entonces me gustaría mucho saber sus opiniones. Gracias. Buenas noches, ante todo yo soy Alexander Guaranga, vengo de la Universidad Agraria y mi pregunta un poco para el señor Marcelo Arnold acerca de, o si podría dar un ejemplo en el ámbito de mejorar la universidad pública, ¿cómo se podría abandonar el hecho de la pretensión a la unidimensionalidad? Bueno, mi nombre es Gisabel Cavada, vengo igual de la Agraria y mi pregunta, bueno, en base a lo que has dicho de Daniela, dijiste algo sobre hacer de que todas las áreas fuesen ciencias, sociales, etc. O sea, me gustó eso de hacer las fusiones, pero ahora viendo a nosotros socialmente y como estamos ahora, en el caso de estos que ahora tenemos, aún seguimos con la tradicionalidad, entonces una solución a eso me gustaría escuchar. Bueno, las preguntas que han planteado son bien importantes y merecerían una discusión amplia en cada caso, ¿no? En cuanto a lo primero, es decir, en qué momento las clases dominantes abandonan la universidad pública, aquí en el Perú por lo menos, creo que corresponde al momento en donde hay una creciente
democratización de la universidad, que básicamente se produce hacia la década de 1960. Yo estudié aquí en San Marcos en esa década, ¿no?, en los años 60, y se había democratizado, ¿no? Correspondía, éramos alumnos de los sectores medios pobres, ¿no? Ya no era la universidad oligárquica, en el doble sentido, la universidad que reclutaba a los hijos de las clases dominantes y los profesores eran parte de esa clase dominante, ¿no?, que básicamente las 3 primeras décadas del siglo XX, ¿no?, donde por ejemplo a Leguía lo hacen presidente lo hacen el representante de la juventud, ¿no?, y llega a ser presidente del Perú en la década del 20, ¿no? Pero entre el 30 y el 50 se inicia ese proceso de democratización de la universidad, que es un proceso bastante complejo, y allí poco a poco, ¿no?, los sectores dominantes van a abandonar la universidad pública, que es básicamente San Marcos, la Universidad de Cusco, la Universidad de Arequipa, la Universidad de Trujillo, ¿no?, y van a refugiarse en la Universidad Católica, ¿no?, que se crea en 1917, ¿no? Tan es así, ¿no?, y es curioso cómo un hecho de esa naturaleza, ¿no?, afectaba a San Marcos, ¿no? Uno de los pensadores y escritores más significativos del inicio del siglo XX, de la llamada generación del 900, fue José de la Riva Agüero, ¿no?, que era pertenecía a una de las familias más ricas del Perú, ¿no? Era más o menos, en sus primeros trabajos, bastante progresista, era la visión moderna de la oligarquía, pero poco a poco fue transformándose hasta llegar a convertirse en un defensor del fascismo, y fue ministro de Benavides, ¿no? Y la consecuencia de este cambio ideológico, si se quiere, fue que donara su fortuna a la Universidad Católica y no a San Marcos, donde se había formado, en donde se graduó de doctor en Historia. En ese sentido, creo que la democratización de la universidad de la década de los años 50 y 60 llevó al abandono, ¿no?, de los sectores dominantes, que ya no veían en la universidad un refugio y un centro vinculado a sus intereses de clase. Y en cuanto a lo de la SUNEDU, creo que es un grupo tecnocrático, conoce poco de las universidades, ¿no? Seguramente el doctor Mejía, ¿no?, decano de la facultad, podrá contarles todas las dificultades que hay con los documentos que la SUNEDU pide para el licenciamiento de la universidad, que buscan uniformizar las universidades, ¿no?, estandarizarlas según el modelo más tecnocrático posible. El hecho de que hayan cerrado ya hasta el día de hoy 2 universidades, ¿no?, privadas, muestra también el interés en mantener ciertos estándares mínimos para el funcionamiento de las universidades. Sobre la igualdad, es una igualdad social, pienso yo, ¿no? Evidentemente que existen condiciones, ¿no?, sin las cuales esa igualdad no es posible, ¿no? Y seguramente esta cuarta revolución industrial puede ser un factor para incrementar la desigualdad, como ya está ocurriendo, ¿no?, y para tecnocratizar aún más la producción de conocimientos.
Basta pensar en la inteligencia artificial. Quizá pronto nos reemplazarán a los profesores, ¿no?, en la enseñanza, y serán máquinas las que decidan qué enseñar, cómo enseñar, ¿no? Y por lo tanto, todas las posibilidades que tienen las nuevas tecnologías se conviertan en medios más de opresión que de liberación, ¿no? No son las máquinas las que deciden, ¿no?, sino las relaciones sociales que se establecen alrededor de las máquinas, ¿no? Cómo se van a utilizar esas máquinas, y por lo tanto cómo la inteligencia artificial, internet y todas las nuevas tecnologías pueden beneficiar, ¿no? Dependerá de las fuerzas sociales que las impulsen. Bueno, básicamente sobre esos dos puntos, sobre esas dos preguntas quería opinar. Muchas gracias, profesor Germán. Profesor Julio Mejía. Sí, muchas gracias nuevamente. En realidad, cuando preguntan qué ocurrió con la universidad, recuerda a lo que siempre se repite, ¿no?, desde el campo de la literatura. ¿Cuándo se jodió la universidad pública, podríamos decir? Ya que nuestro amigo viene de letras. En realidad creo que la pregunta implica ya una respuesta. En realidad, a mí me da la impresión que la universidad es un continuo, un proceso sociohistórico, podemos decir. Creo que cada momento de la universidad corresponde a determinadas situaciones históricas del país. Creo que la universidad llamada, esta universidad masificada de los años 60, constituyó un momento de crisis también de la universidad. Creo que se terminaba un periodo y se abría otro periodo. Un periodo, como todas las crisis, significan oportunidades o reajustes. Vino el modelo neoliberal, ¿cierto? Un periodo masivo que permitió que sectores populares ingresen a la universidad. Muchos de nuestros profesores, incluido el que les habla, de repente no estuviéramos aquí, si no es por esa crisis. Entonces creo que cada momento histórico corresponde a una situación histórica, ¿no? Si hablamos de la universidad. La universidad de masas corresponde a un periodo de reajuste y de cambio. Creo que eso hay que verlo así. Pero es cierto que también ocurrieron cierto distanciamiento, se privatizó la universidad. Pero le digo, la universidad de masas dio lugar a la universidad privada, ¿no? Eso ocurrió desde el gobierno más desarrollista que hemos tenido. He dado algunos datos, como ahí se favoreció la universidad privada. Velasco, no olvidemos que Velasco comenzó con una gran represión de la educación pública, la represión en Huanta, si no me equivoco, Ayacucho, Huanta, ¿no? 1968. Entonces, cuando introdujo la privatización de la educación. Entonces, los gobiernos más reformistas en el Perú implicaron o prepararon también condiciones para privatizar la universidad en el campo, ¿cierto? Podemos decir en general de la educación. Entonces, es muy complicado, por eso les digo, corresponde a ciertos momentos históricos, un periodo de reajustes donde se combinan experiencias, como el caso de Velasco o de este momento histórico, se combinan experiencias. Pueden ocurrir ciertas cosas, pero también ocurre lo contrario, ¿no? Y eso me da la impresión que fue la universidad, además, fue un producto de encuentro de diversas fuerzas que se resolvió al final para la privatización de la universidad neoliberal, que es lo que conocemos en la actualidad. Efectivamente, yo creo que la igualdad es una igualdad social, ¿cierto? Cuando hablamos del tema educativo, estamos hablando de una igualdad social. Cuando decimos que hasta ahora es un privilegio, en la colonia fue un privilegio de casta, oligárquico, como dice Mariátegui, ahora es un privilegio de casta, pero neoliberal. Acceden a las mejores universidades los que tienen plata. La mayoría de este millón de universitarios
accede a universidades de muy baja calidad que no sirven para nada, ¿cierto? Eso quiere decir, se debilita la universidad por el neoliberalismo. La igualdad quiere decir, en términos de derechos, que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a la educación, a una verdadera educación de calidad. Solo la única limitación es que no ingresen a la universidad los que no están preparados para ello. Nada más en términos de conocimiento, nada más. Pero todos, no importa su origen social, étnico, tienen la misma posibilidad de ingresar a la universidad. Creo que algo que quisiera añadir es que la tecnología, las fuerzas productivas, utilizar viejos conceptos, ¿cierto?, también cuestionan las relaciones sociales de la producción, abren posibilidades. Eso dependerá de nosotros, si es que la visión, como dice César, tecnocrática se impone, o también dependerá de nosotros si las redes, que son formas de colaboración, de cooperación, se pueden imponer. Eso es una disputa actual. Eso depende, ¿no? Yo creo y sueño que este conocimiento, que ahora ya es una posibilidad, como bien común, se cristalice en una universidad del siglo XXI. Pero es una posibilidad. Está la otra posibilidad abierta, que efectivamente, como ya sucede, las redes puedan ser controladas directamente. Ahí esa posibilidad. Muchas gracias. Voy a referirme monotemáticamente a lo que ya señalé antes, porque estoy completamente de acuerdo con lo que ha sido señalado. Yo vuelvo a insistir. Primero, el escenario de las universidades se ha modificado, se ha diversificado y hoy día es heterogéneo. Es un hecho, un dato, ¿ya? Subsisten las universidades públicas, algunas de ellas subsisten como muy buenas universidades, ¿ya?, públicas. Solamente a ellas me refiero, me voy a referir. Yo creo que el tema de las universidades públicas, que algunas de ellas son muy buenas universidades públicas, es diferenciar entre perfeccionarla, mejorar su sistema burocrático, mejorar su tecnocracia interna, su eficiencia, su eficacia, mejorarla, lo cual no me parece mal, sino me parece muy bien, ¿ya? Pero es una opción. La otra opción es hacer un cambio verdadero dentro de ella, es decir, lo que podemos llamar un cambio de tipo 2. El cambio de tipo 2 significa no seguir en las formas de organización que estamos acostumbrados a ver o que hemos visto tradicionalmente, sino que innovar en ella, es decir, modificarla. A eso se le llama un cambio 2, un cambio efectivo, un cambio de la estructura universitaria. Ahora, si yo tuviera la solución en la mano, estaría diciéndolo. No la tengo clara, pero sí tengo el problema por el cual no tenemos solución a eso. Eso sí que lo tengo claro. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es que seguimos viendo el mejoramiento de nuestras universidades como si estuviéramos mejorando las universidades de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX o de 1980. ¿Ya? Es decir, de hace un tiempo atrás. Y lo que tenemos que visualizar más bien es cómo se enfrentan estas organizaciones a un mundo que hoy es distinto. Ejemplos de ello, de preavance, los hay. Yo no puedo decir que por ahí va la cosa, por decirlo, pero ejemplos de ello ya hay, ya existen, incluso dentro de las mismas instituciones universitarias. Cuando en vez de fortalecer estructuras tradicionales, yo también fui decano, así nada contra la decanatura, ni nada de eso. En vez de fortalecer estructuras tradicionales, facultades, departamentos, ya unidades, escuelas, se desarrollan centros, programas e institutos que no tienen nombres de disciplina, sino que tienen nombres de problemas. Aquí también en San Marcos debe haber, muchísimo, no me cabe la menor duda. Ese es un cambio 2, un cambio de un modo de organización. La profesora Daniela Tumala nos ha hablado del envejecimiento. ¿Dónde ubicamos el envejecimiento como problema? ¿En biología, en psicología, en sociología, en demografía, en economía? ¿Dónde? La única posibilidad de abordar problemas verdaderos en nuestro mundo actual es pensar, no solamente pensar
de una manera distinta, sino que también organizarnos de una manera distinta. Y eso implica redes, pensar en sistemas matriciales, pensar en redes colaborativas, etc. Colocar el coco, como decimos nosotros chilenos, colocar la cabeza a pensar en ello. No va a salir de la nada, no es evolución, es cambio, es revolución organizativa, a eso lo llamaría yo. Y la unidimensionalidad se está socavando porque existen muy pocos problemas que puedan ser abordados en base a una especialización. Existen, por cierto, pero pocos problemas importantes pueden ser abordados en la especialización. Y cuando no son abordados por la especialización se crean estos centros. Pero estos centros pierden mucho tiempo porque no hay una experiencia anterior, no hay una cultura. ¿En qué pierden el tiempo? En colocarse de acuerdo, en aprender de una nueva experiencia. Yo creo que en ese sentido nos estaríamos quedando un poquito atrás desde mi punto de vista. Y lo otro, el conocimiento. Hay un tema cultural también, y es un punto aparte que ha sido señalado por algunos de ustedes que me parece interesante, un tema cultural, un tema de actitudes, ¿ya? Y tiene que ver con nuestra cultura universitaria tradicional, que desde sus orígenes es consumidora de conocimiento, consume, ¿ya? Es conocimiento dependiente, ¿ok? Pero eso no es una obligación. No hay ninguna obligación en ser consumidor de consumo, ¿ya? o dependiente de conocimiento externo. Tiene que ver también con nuestras actitudes frente al tema, ¿ya? La forma con la cual enfrentamos la producción de conocimiento. La profesora Tumara y yo, el profesor Mejía, Jaime, César, por ejemplo, ¿ya? Hemos hablado de un concepto rarísimo que es el concepto de autopoiesis, ¿ya? El concepto de autopoiesis fue desarrollado en la Universidad de Chile, en un laboratorio, con muy pocos dólares, ¿no? Con muy poco dinero. ¿Ya? Es un conocimiento que se origina de una reflexión local y que ha trascendido al conocimiento universal, independientemente del valor que le asignemos a ese concepto y a esas teorías, entre paréntesis, ya ha trascendido. En otras palabras, hay experiencias de aquello. La teoría de la dependencia se originó también en América Latina, hay experiencias de ello. Pero nuestras actitudes empecinadas, ¿ya? Y sobre eso hay mucha investigación empírica, hacen que seamos consumidores, dependientes, sin tener la obligación de ello. Nos quejamos de que nosotros y nuestros estudiantes citamos autores, se citan muchos autores extranjeros. Pues bien, nosotros los citamos. No hay nadie más que los cite que nosotros. ¿Ya? Nosotros producimos y reproducimos eso. Es hora de abrirse un poco, una suerte de resistencia, pero resistencia efectiva. Y lo último que quisiera referirme, que fue un pequeño, gran detalle, ya, de una compañera de ustedes que se señaló, las capacidades personales no están en el vacío, las capacidades personales están en un contexto, ¿ya? Somos diferentes, pero también son diferentes nuestros contextos. No hay una perfección de capacidad y una perfección de inteligencia, afortunadamente, ¿ya? Sino que hay un contexto que hace que algo se desenvuelva ahí, ¿ya? Y por lo tanto, bienvenida a la diversidad, ¿no? Bienvenida a la pluralidad, bienvenida a nuestras diferencias, en las universidades incluidas, por cierto. Eso es lo que hacer. Muchas gracias. Brevemente, qué bueno que el profesor Arnold abordó una de las preguntas, así que puedo seguir con la que va quedando, la que tenía que ver con las capacidades. Así que me salvaste porque no sabía mucho que decir, la verdad. ¿Cómo hacer las fusiones? Preguntaba también alguien del público. Y decías, bueno, solo una solución. Ojalá tuviera al menos media solución, ¿ya? No tengo una respuesta clara para eso, pero sí quiero destacar un aspecto de la solución que yo creo que sí o sí debería estar considerado. No sé si es lo único, seguramente hay otros elementos más. ¿Cómo hacer fusiones? Probablemente pase justamente, y recojo un concepto que acaba de instalar acá el profesor Arnold, que es esta idea de cambio 2. No sé si han escuchado lo que es cambio 1, cambio 2 en teoría de sistema. Tiene que ver con cuando
uno hace más de lo mismo y cambia todo sin que cambie nada, es lo que se llama cambio 1. Hablamos de cambio 2 cuando se cambian las reglas del juego y por lo tanto se producen cambios. Realmente ahí podemos apreciar cambios. Y yo creo que la fusión, en términos de cómo abordamos en conjunto problemas, tiene que ver con cómo hacemos un cambio 2, cómo cambiamos las reglas del juego con los que estamos desarrollando conocimiento. Juntarnos un grupo de académicos, científicos, profesionales, a abordar, por ejemplo, el tema del envejecimiento, todos juntos, pero donde en realidad hay un enfoque que predomina y los demás se reúnen alrededor. Por ejemplo, le damos una mirada biomédica a la vejez y el resto colaboramos en eso, estamos haciendo puro cambio 1. Si lo centramos en la economía y el resto nos ponemos alrededor del economista, estamos haciendo puro cambio 1. No estamos abordando la complejidad del envejecimiento de esa forma. No es juntarnos y cada uno dar opiniones a la luz de una mirada fundamental. Es cómo transformamos el objeto de estudio en algo abordable transdisciplinariamente. Y ahí la pista se pone mucho más difícil, pero probablemente es el único camino para poder abordar la complejidad de los problemas que tenemos que ir abordando, que tenemos que ir enfrentando como académicos, como universitarios. El tema no está tanto en las disciplinas, sino en las construcciones de problemas a ser estudiados. Y esa construcción de problemas a ser estudiado, a ser investigado, tiene que ser bajo la lógica del cambio, de una mirada que construye un objeto que se es abordado en su complejidad. Lo que no es fácil a nivel conceptual, teórico, pero además, y aquí vuelvo a la experiencia, no es fácil a nivel humano ni relacional. Porque en el mundo académico, chiquillos, también se da los espacios de poder, las pugnas, quién aparece primero en el paper, quién queda a la cola, quién se lleva el proyecto, quién sale en la tele, etc. Si no somos capaces de incorporar una forma de relacionarnos entre nosotros que favorezca ese cambio 2, no hay teoría maravillosa que lo haga. No va a resultar nomás. Y esto es tan así que yo les hablaba de esta colega, en realidad ella es bióloga y dirigía estos centros de investigación grandes que dan recursos justamente al trabajo multidisciplinario. Me decía, Daniela, ¿tú me creerás que los equipos que funcionan trabajan con lo que se llama el gestor de felicidad? Yo casi me caí de espalda cuando me dijo eso. Le dije, ¿qué es eso? Suena como tan ciútico además, ¿no? El gestor de felicidad, como una cosa muy gringa, muy... Me dijo, mira, finalmente, ¿sabes lo que es? Es alguien que en el equipo ayuda a que la gente se entienda, se comunique y resuelva sus problemas y puedan trabajar en conjunto. Esto que suena tan facilito, hagamos equipo para trabajar en conjunto, no lo es. Entonces, no es la solución a tu pregunta, pero si no incorporamos ese elemento, ni una posibilidad de hacer cambio 2. Y si no hacemos cambio 2, vamos a seguir haciendo más de lo mismo sin darnos cuenta. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Quisiera brevemente, sé que la reunión ha sido muy rica en ideas, en planteamientos. En el nombre del Grupo Socioedu que organizó este evento, agradecer al doctor Marcelo Arnold, a la doctora Daniela Tumala, al maestro también César Germaná, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a nuestro vicerrectorado de investigación y posgrado por permitir desarrollar esta reunión, de este seminario, este conversatorio. Gracias también a ustedes, a los jóvenes sobre todo, y creo que lo que hemos aprendido en estas dos conferencias, la conferencia y este conversatorio, es que tenemos profundos desafíos en esa complejidad del segundo nivel, como diría Daniela, en las incertidumbres de las certidumbres, unir lo que la modernidad bien siempre se ha señalado, y yo repito siempre lo que el profesor Germaná sistematizó en una idea, creo que separó la verdad de lo bueno y de lo bello. Creo que la idea de felicidad como promesa, y como decía también Julio, ¿no?
va a rescatar el diálogo de saberes, toda la sabiduría universal en esta síntesis transcultural e intracivilizatoria de la humanidad. Y ahí ustedes, jóvenes, tienen ese desafío organizacional que en la complejidad y la historicidad de la vida construir un mundo mejor. Y ustedes sé que van a seguir con esas huellas de las generaciones anteriores. Muchas gracias a cada uno de ustedes por asistir y sus certificados los tendrán en la semana que viene. Dejen sus nombres para que tengan sus certificados de haber participado en este seminario internacional. Les pediría aplauso para nuestro